¿Sabían que en el cementerio de la Recoleta existen numerosas historias paranormales? Y si les digo que también el cementerio de la Chacarita no se queda para nada atrás. Acompáñenme a investigar tanto el cementerio de Chacarita como de Recoleta a ver si realmente el fenómeno paranormal es tan real como dicen. Al menos la leyenda más grande que hay de lo que es fantasmas y eso es sobre Felicitas Guerrero. Dicen que por la noche Felicitas sale de su tumba, se la ve caminar hacia lo que es la iglesia que está dentro del cementerio de la Recoleta. Recién entramos, estamos haciendo un recorrido de la entrada misma y vamos a ir un poco más al fondo, obviamente, a ver si podemos encontrar algunas cosas más curiosas que la entrada. Si hay alguna entidad, energía que se pueda arrimar y poder tocar este aparato que tengo en la mano, lo tengo grabando para que cualquier fluctuación pueda mostrarme al final del recorrido si se pudo grabar o no alguna fluctuación de algo. Va a ser difícil, pero la última vez que vine tuve algunas mediciones que eso no por eso es algo del fenómeno paranormal, pero sí, no es nada descartable que lo sea. Vamos a hacer una pequeña recorrida con este aparato grabando, a ver si tenemos alguna fluctuación y bueno, y ver al final del recorrido si algo se pudo mover. Como parte más recreativa, está bueno, está interesante el cementerio, como la energía negativa y como pesadez y todo eso. El lugar tiene mucha historia, por lo menos de lo que es sombras que se ven, pasar por ahí, personas que se disuelven en el aire, es lo que comentan al menos los cuidadores del cementerio. Yo no sé si están así o no, pero sí, lo único seguro son las historias porque las cuentan y muchos de los que cuidan el cementerio y que ni siquiera, como en la gran mayoría de los cementerios, ninguno se anima a recorrerlo de noche. Lo que sí, hoy está de día, es complicadísimo investigarlo, por supuesto, traigo los equipos y mucho menos porque va a estar lleno de gente, así que va a estar complicado por ese lado, pero no imposible. Bueno, tuve una medición de 3,2, apenas doblé la esquina. 2,6, 2,4 y es en este punto. Tengo esta intersección acá, 0,5, 6,3, 3,5. Pero es en esta intersección nada más, porque yo me corro 3,8, 0,0. Me quedo quieto y en esta intersección de Juan Arseno y Juan CH de Durand y familia, no les sabría decir exactamente, búsquenlo después porque no les sabría decir exactamente, pero entre estas dos familias yo vengo con el aparato, camino y se dispara. 11, 6,
0,3, 0,5. Evidentemente acá hay algo que está interfiriendo. Hay un campo magnético y yo me moví un poco más. 0,0. Es en esta intersección exactamente que estoy teniendo una medición. Se podría decir que es un celular y no lo sé, pero es justo en esta esquina. Yo me muevo de vuelta y a ver si mide. 0,1, 0,2. Ahora es un poco más bajo. Ahora me muevo 3,1, 7,4, 9,7. ¡Qué loco! Es muy loco que justo en esta esquina. Me muevo de la esquina. 0,3, 0,4. Ah, mira, 3,4, 5,4. No, y es como en esta parte. Y ahí bajó, y ahí sube. Justo en esta parte es. A ver si se ve ahí. Juan Arsenio McKinnon. A ver si lo pueden leer ahí para quien quiera venir a medir con sus propios Melmeter, que puedan venir. McKinnon y Magot. En estas tres juntitas acá, como ven, tengo 9, 11, OTV 11, 9, 0,4. Pero es en esta esquina, es increíble. Obviamente que estas lecturas que estoy teniendo con algunos de los equipos no quiere decir para nada de que hay fantasmas, ni demonios, ni entidades paranormales, ni mucho menos, sino que simplemente son campos electromagnéticos que no deberían estar en el lugar donde yo estaba parado en el cementerio, porque no hay campos electromagnéticos en el lugar. Es que en realidad ahora me estoy alejando de la esquina. No les sabría decir. Ahora me alejé un poquito. Ahí está el Panteón Negro todavía. Y acá tengo igualmente unas oscilaciones. 2,6, 0,1. A ver si me alejo un poquito más. Acá yo ya no tengo nada. Me alejo un poco más por las dudas. Esto es literalmente algo más científico. 0,3, 0,8. No sé de dónde salen estos campos magnéticos. Acá existen, pero son menos. Pero hay. 0,1. Pero si yo vuelvo a esa esquina, ¿ven? 0,0. Allí está la esquina, al lado del Panteón Negro ese. Vean cómo muy locamente empieza a moverse bastante. Estoy en la esquina exactamente. Y ahora está quieto. Ahí, 1,4, 7,1. Es muy loco. No tendríamos una explicación. 5,8, 3,4, 2,6, 2,7. Si yo me traslado para acá, ¿qué pasa? Si yo me voy un poquito para otro lado, ¿qué pasa? 0. 0 instantáneamente me salgo de esa esquina. Es pleno día, como pueden ver. Es muy loco. No les sabría decir. Electricidad no hay por ningún lado. Campos magnéticos entiendo que hay por celulares y todo, pero yo me muevo, como pueden ver, de un lado al otro y no hay nada. Pero yo me pongo en esta esquina y empieza instantánea 15,5. ¡Qué locura! Es muy loco. A menos que haya una antena de celular abajo de la Tierra, no tendría ninguna explicación esto. Ahora nos trasladamos de vuelta y ahí, 0. Vuelvo a la esquina. 6,3. Me encanta esto. Me encanta poder comprobar literalmente las cosas más científicamente. Esto está sucediendo ahora mismo, siendo creo que son 5:30, deben ser por ahí, 5:30, 6 de la tarde, en el cementerio de la Recoleta. Como les digo, entre Juana CHD Durán y familia y Juan Arseno, McKinnon y Magot. Acá les doy como una referencia para que cuando estén en esta esquina y puedan tener alguna Melmeter, o que ya vengan con una Melmeter, ya sepan que en esta esquina algo hay. 14,7. Muy loco.
Como ven, esta investigación se hizo pleno día porque fueron los permisos que tuvimos para poderla hacer. De noche va a ser otro tema, muy posiblemente en un futuro se pueda llegar a dar alguna investigación por la noche, pero al menos de día siempre se dice que el fenómeno paranormal disminuye enormemente su presencia. Pero ahora con el cementerio de lo que es la Chacarita es enorme la cantidad de historias que me han llegado a contar los mismos trabajadores del lugar. El 85. Espero que les haya gustado enormemente. No se olviden de darle like, compartir, que eso me va a ayudar y mucho a que el canal siga creciendo. Gente, muchas gracias y nos estamos viendo.